Muy buenas tardes, felices de nuevo estar con ustedes. Quien les habla, Mimi Prado Castro, en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense de los días miércoles. El programa de hoy es el segundo laberinto de Trump en el caos del nuevo mundo. Por primera vez en Estados Unidos ha elegido como presidente a un delincuente condenado y acusado en dos juicios políticos. El primero en no aceptar en no aceptar el voto popular y el único después de Cleveland en 1892 en ganar después de haber perdido una elección. Es un violador adjudicado, un mentiroso probado, multado por $500 millones por fraudes, el que incitó a una insurrección con 140 policías heridos y un muerto, el que manejó muy mal la pandemia del COVID, causando la innecesaria muerte de cientos de miles de estadounidenses. 1 millón. Entonces, ¿qué pasó? Porque no solo ganó Donald Trump, sino que arrasó en el voto popular, en el número de delegados, en el Senado, ganando el Senado y ahora la Cámara Baja, lo que le permitirá gobernar sin que se le opongan con un poder muy grande. La búsqueda de respuestas a estas preguntas guiará nuestro programa de hoy. Solo añadiré que las contradicciones, la ira, las mentiras, la credibilidad en las noticias falsas, el miedo, alimentados en las redes sociales, son claras señales de un cambio de época. Entre las posibles contradicciones, vimos el cómo se unieron a MAGA, el movimiento de Trump, no solo los hombres y mujeres blancos guiados por la ira, sino exdemócratas, menores de 40 años, gays, afroamericanos y latinoamericanos. Trump, que se autodenominó como el unificador, lo señala con mucha claridad, comillas, procedían de todos los sectores, de los sindicatos y de los que no lo son, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticos, árabes americanos, musulmanes americanos. Teníamos de todos y fue muy hermoso. Palabras de Trump. Un cambio enorme marcado por la economía real y por el cambio cultural que ha dividido al país y por la falsa esperanza de volver a un pasado glorioso que ya es irrecuperable. En el año 2008 se marca un colapso en la economía de los Estados Unidos y su claro declive, iniciado una década atrás. Ya en el 2016, Trump dio señales de cambio que se avicinaba, pero también en el lado demócrata, el campanazo dio esas señales con Sanders. Ambos predecían el rompimiento de la hegemonía del neoliberalismo y de las políticas neoliberales. Es la aparición de nuevas pero viejas ideas en confrontación, pero ambos, tanto lo predicho por Trump como por Sanders, apoyados en la clase trabajadora, afectada por la globalización, el libre comercio y la migración. Se dieron dos administraciones, la de Trump y la de Biden, pero ninguna de las dos logró cambiar el rumbo. Y ambas, tanto Trump como Biden, pagaron en las urnas. Con Biden, el costo de los alimentos tuvo el más alto crecimiento desde 1970. El 20% más pobre dice gastar hasta un tercio de su salario, de sus ingresos, en alimentación, mientras que el 5% más rico solo gasta el 8%. Discurso woke de parte de los demócratas frente al 40% de los estadounidenses que señalan haberse saltado una comida
para poder pagar la renta. Y del 70% de los estadounidenses que dicen vivir todos los días con angustia económica. Como siempre, aparece dirigiendo una campaña el tema económico. La economía puede crecer, pero no llegar a la gente el beneficio. Así se percibe como obsceno el gasto en una guerra como la de Ucrania, el resentimiento contra los migrantes que nos quiten los empleos y el rechazo a los avances en la cultura woke. Asimismo, el rechazo a un discurso que no los incluye y que lleno de arrogancia crítica dan los demócratas en esta campaña. Harris, es obvio si uno ve ciertos datos. Harris tuvo un 13% más que Trump en el apoyo de estadounidenses con título universitario. Pero Trump, un 14% en el grupo más numeroso de los que no tienen título. No nos engañemos. Estudios han probado que parte de esa minoría, aparte de las minorías llenas de ira de los blancos trumpianos, votaron por Trump también gente que votó a favor del aborto, que votó por el salario mínimo, por el pago de las licencias de maternidad. Más aún, otro estudio mostró que si los votantes no sabían de quién eran las propuestas, no conocían de cuál candidato era, escogían las propuestas de Harris. Nueva forma de hacer política, nuevas formas de comunicación, nuevos liderazgos. ¿Desperdiciaron los demócratas la época de Sanders? Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. La época de Sanders, dijiste, Las no. propuestas de Sanders, perdón, ese momento de oro que tuvieron los demócratas en las manos y que dejaron pasar. Yo creo que desperdiciaron mucho más que eso. Pero bueno, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos es un acontecimiento, yo le llamaría epocal. Su contundencia marca un parteaguas en la política de Estados Unidos y abre un universo de incógnitas nacionales e internacionales. Es un auténtico terremoto que puede cambiar todas las fichas del tablero político. Y antes de analizar sus causas y sus posibles consecuencias, necesitamos evaluar la profundidad de sus dimensiones. Ya la primera victoria de Donald Trump en 2016 había sido un aviso inatendido. Era un fuerte nubarrón inadvertido. Era mucho más de lo que a simple vista se veía. Y como tal, era un pronóstico seguro, pero ignorado de tormentas. Estamos apenas comenzando el chaparrón. Los funestos presagios que la primera elección de Trump advertían no se apreciaron. El triunfo del 2016 se asumió como una sorpresa casual y todo se atribuyó a fenómenos supletorios. Hubo de todo, desde atribuirle el triunfo de Trump a la influencia rusa, hasta acusar a la manipulación cibernética de la empresa Cambridge Analytica, o incluso, así lo dijo Hillary, a las declaraciones del FBI a última hora que habían sembrado dudas al advertir nuevos descubrimientos en los correos electrónicos de Clinton. Todo servía para alimentar explicaciones superficiales, todo para no ver más adelante, todo para encerrarse en una total negatividad, en un negacionismo absoluto. Fueron la cortina de humo detrás de la que se refugiaron quienes tenían el deber de una visión holística y serena del tejido social y político roto. La sociedad norteamericana había perdido todo sentido de cohesión.
Eso era evidente a cielo abierto. A todas luces, la victoria de Trump era un síntoma de la enfermedad, no la enfermedad. Bueno, pero eso no se vio así. Y hasta las advertencias de los peligros que existían, que vos y yo hemos hablado varias veces, de algo posible o probable de una futura guerra civil, fueron desdeñadas como análisis extravagantes. Y yo en esto me recuerdo al Principito de Saint-Exupéry que decía que lo esencial es invisible al ojo. Aquella primera victoria, síntoma febril de una sociedad crónicamente enferma, quedó encerrada en análisis anecdóticos para imputar la derrota de Clinton a desafortunados errores de campaña o a atribuir la victoria de Trump a que Hillary había sido una equivocada candidatura y estamos en el peligro de volver a hacer eso con Kamala Harris. Todo eso fue cierto y jugó su papel, pero que una figura, como vos lo dijiste, como vos lo presentaste, tan poco presentable como Trump, que hubiera conquistado la Casa Blanca, revelaba mucho más de lo que se veía. Hoy se revela con toda fuerza el terremoto que se incubaba entonces. Gigantescas capas tectónicas de profunda insatisfacción de la que nosotros hicimos, creo que 4 o 5 programas. Yo le iba a señalar en la introducción que a la gente que se interesa puede ver ahí desde la situación económica y social, cultural de Estados Unidos hasta toda la parte política, que hay programas ahí en YouTube que dan antecedentes importantes. Pero como a veces es difícil encontrarlos, tal vez sería interesante ver si podemos nosotros ponerlo el link en descripciones. Bueno, todo eso había venido chocando desde las profundidades de una democracia universalmente enferma, no es una enfermedad local. Ahí estaban todas las señales para ser vistas, desde el Brexit en Inglaterra, bueno, hasta la victoria primera de Trump, había salido a luz el repudio social con el orden nacional e internacional establecido y con sus élites dirigentes. En realidad, quien estaba en el banquillo de los acusados era la globalización. Y el desprecio soberano a las grietas existentes siguió hasta el día de hoy, cuando asalta la sorpresa inesperada del acontecimiento improbable, ni la negación de su derrota electoral en 2020, ni la insurrección insólita y atroz del Capitolio, ni el intento febril de frenar en los tribunales la marcha de Trump a la Casa Blanca, ni 4 procesos judiciales en su contra, ni 92 cargos penales contra él y bueno, ni siquiera 2 atentados contra su vida lograron detenerla. Ni siquiera hicieron menor la escala de su victoria. Y sobraba quienes decían que si no fuera Trump, la victoria habría sido todavía más aplastante. No quiero ni siquiera imaginar el aplastamiento. El Partido Demócrata debería imaginarse qué es lo que habría pasado si no hubiera sido Trump, porque así es como realmente está. Muchos votaron por los demócratas porque Kamala Harris centró su campaña contra Trump, o sea, votaron por ella contra Trump, no por ella. Entonces, se va a seguir ignorando el elefante dentro de la sala. La victoria de Trump es la señal más contundente de algo que hemos venido señalando. Nuestra época está cambiando, estamos entrando en las penumbras de una larga noche. Por eso vamos a reflexionar varios aspectos que conciernen la elección de Trump a la presidencia. Yo comenzaría por las dimensiones que vos mencionaste, porque no solo ganó el voto electoral en todos los swing states, sino que también se llevó el voto popular, con 3.300.000 votos más que Kamala Harris.
una diferencia todavía mayor que la que tuvo Hillary Clinton contra él en 2016. Muchos comentaristas vieron los primeros resultados y dicen, tuvo 5 millones de votos más. No, tuvo 5 millones de votos más el primer día, pero luego se han ido. Bien. Yo lo revisé esta mañana, son 3.300.000. Ayer eran 3,5 millones. Su partido ganó también el Senado y está a punto de ganar la Casa de Representantes. La mayoría de gobernadores son republicanos, 27 contra 23. El alcance de su poder se aprecia todavía más si a los resultados electorales se añade que la Corte Suprema tiene el doble de jueces electos por gobiernos republicanos. Y la jueza Sotomayor, a quien se, le- Exacto. a quien se le dijo que por favor renunciara para poder tener tiempo de escoger a alguien más joven, no, ella dijo que no tiene por qué irse. Entonces, si de algo le pasa en este mandato, vamos a tener Nos va a pasar como 7 con a la 2. señora anterior que tampoco quiso renunciar y que ya le dio mayoría a Trump. Esta vez la mayoría va a ser 7 a 2. Absoluta. Es más, si todavía si se mueren dos, pero de repente, bueno, entonces su mandato es la trifecta, algo que hace demasiado tiempo no pasa. Creo que Obama lo tuvo y lo desperdició totalmente En el primer periodo. en el En el primer periodo. segundo la perdió y ya ahí no pudo gobernar. Si no, no, la perdió a los 2 años. Mm. Eso indica que su mandato estará en capacidad de hacer todos los cambios que necesite para implementar su programa. Su popularidad creció en el 75% de todos los condados y mejoró su votación en todos los estados de los Estados Unidos y mejoró su votación, ganó adeptos en todos los segmentos de la población, incluso entre los que votaron mayoritariamente por Kamala Harris. También en ese segmento, en todos los segmentos, aumentó su votación. Por ejemplo, los hombres negros votaron mayoritariamente por Kamala, pero duplicaron el respaldo que le dieron a Trump en 2020. Es un vuelco, yo digo, de clases en la representatividad política. El Partido Republicano tiene el respaldo mayoritario de quienes ganan menos de $50,000 al año. El Partido Demócrata, la simpatía de quienes ganan más de $100,000 al año. En esto hay una situación delicada que necesitamos analizar con mayor precisión para no atribuir los resultados electorales solo al factor económico. Los subsidios que repartió Biden entre los sectores más pobres de la población y los incrementos salariales que tuvieron lugar, sobre todo en el quintil de menores ingresos, tuvieron un impacto en las votaciones y produjeron un contraste impactante. Los sectores bajo la línea de pobreza, es decir, los que ganan menos de $25,000 al año, votaron mayoritariamente por Kamala Harris, no por Trump. Y saben perfectamente que Trump les puede quitar los subsidios. Eso sí lo tienen muy claro. Entonces, tanto, sí, claro, tanto los sectores, sí, evidente, no sé cómo no se me ocurrió. Tanto los sectores de rentas más altas, de $100,000 al año, como de rentas más bajos, tuvieron un comportamiento electoral parecido. Los de muy abajo y los de muy arriba se afirman demócratas. En medio, en cambio, los sectores obreros y las clases medias tienden a votar por Trump. Es un cambio en la dinámica de representatividad social partidaria como no había ocurrido desde los tiempos de la lucha por los derechos civiles hace 60 años, cuando la base electoral negra pasó de los republicanos a los demócratas. Los demócratas se habían convertido en el partido socialmente y económicamente progresista en aquella época, con una base electoral de clase media y trabajadora. Era el partido de los sindicatos y también el partido que restringía la migración para proteger los salarios. Era incluso el partido que por la defensa de los sindicatos imponía condiciones de mejoras salariales y obreras
y de respeto a los sindicatos en los tratados de libre comercio. Ahora se produce un cambio semejante al que se produjo en los años 60. El progresismo, los demócratas dejó de ser social, dejó de ser económico y se convirtió en progresismo civil, identitario, wokista, centrado en lo políticamente correcto y no en lo social, no en lo económicamente justo, con una visión centrada en, en subsidios. Bueno, eso les dio una base electoral en las capas más bajas de la población, pero minoritarias también. Mientras tanto, las élites Y acaudaladas, minoritarias, Fausto, porque además son las que menos votan, ¿verdad? sí, adicionalmente, sí, claro. Adicionalmente, entonces también ahí hay un error de cálculo a la hora de ver sus Esa- políticas. exacto, son minoritarios en su número electoral y minoritarios porque son los que menos votan, claro. Mientras tanto, las élites acaudaladas se han hecho demócratas, los republicanos concentran su narrativa en lo económico, entienden y se oponen a la migración. Y bueno, entonces han tenido un eco en los sectores medios, dejando a los demócratas en plena crisis de identidad. El alcance del fracaso del Partido Demócrata es cada vez más evidente. Ya es malo que los demócratas sigan perdiendo blancos de la clase obrera. Ahora pierden a todos los segmentos, en todos lados. A los hispanos con el tema de migración presente y pierden a los hispanos. ¿Ah? Así es, y aunque el país está económicamente sólido, probablemente más sólido que nunca, existe una sensación brutal de decaimiento. Yo creo que aquí es un buen Tenemos que punto. hacer una pausa. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Antes del cierre, Fausto estaba hablando del gran decaimiento en la sociedad estadounidense y introduciendo el tema de las grandes divisiones también y diferencias en esa sociedad. Así es increíble que en una sociedad donde las valoraciones de las acciones están por las nubes, las estadísticas muestran que un enorme 80% de la población está peor que a comienzos de siglo. Sí. El 80% de la población. Mientras eso ocurre, al otro lado de la acera en Wall Street, el S&P, el Standard Poor's 500, cotiza los beneficios previstos este año un 40% por encima de su media desde el año 2000. ¿Mm? Las dos comparaciones, un 80% peor desde el año 2000 y esto nunca mejor. Y eso antes de las elecciones, ahora debe estar todavía más. La desigualdad se profundiza con salarios estancados, la inflación acumulada, vos la estuviste mostrando, con un aumento del 20% en promedio, con picos del 30, 40% del alquiler. Bueno, en estas condiciones, la fuerza laboral se vio enfrentada a la competencia de 7 millones de documentados, etcétera, etcétera. Pero nada de eso se perfiló en la campaña demócrata de Kamala Harris, que recorrió el país hablando de subsidios y subsidios y diciendo el peligro de Trump, el peligro de Trump. Y los votantes veían solo salarios Y el estancados aborto y el aborto. O sea, eran y los el tres aborto y el temas. aborto. Así es. Efectivamente, y como vos bien dijiste, los votantes pudieron disociar el tema del aborto eh, del tema presidencial y votaban al mismo tiempo por Trump y por el aborto y por los derechos al aborto. Pero bueno, esa insistencia en los temas wokistas se sabe que se dieron cuenta, la campaña republicana se dio cuenta cómo eso era una gran debilidad para los demócratas. Un análisis realizado sobre los gastos de campaña muestra la importancia que le dieron al repudio nacional percibido frente a los temas woke. Trump gastó más publicidad contra el cambio de género en menores
que en cualquier otro tema los demócratas lograron consolidar el milagro de transformar al Partido Republicano en un partido de la clase media y trabajadora, multirracial y con nuevos medios de comunicación, a los que se vieron forzados a recurrir precisamente porque el mainstream de los medios está en manos demócratas. Cada vez más demócratas temen que la imagen del partido no esté dañada, sino totalmente rota. Se sabe que el apoyo de la clase obrera se le fue de las manos, pero están desconcertados y no saben qué hacer, a quién echarle la culpa, cómo remediarlo. Pero bueno, sigamos con Trump. No El, suena conocido el cuento. En nuestras latitudes, Fausto. sin decir, Mientras yo preparaba lo del programa y ahora que te oigo, no he podido quitarme de la cabeza nuestra realidad, o sea, nuestra realidad país, Costa Rica, ¿verdad? Con características muy parecidas en los grandes temas. así es, así es. Pero el Trump de 2024 no es el Trump de 2016. Para nada. En su primer victoria electoral, él mismo fue el primer sorprendido. En una reciente entrevista que hizo en Fox News, dijo: durante mi primer mandato yo no conocía a nadie, ahora conozco a todo mundo. Conozco a los buenos, a los fuertes, a los débiles, a los estúpidos. Los conozco a todos. Por otra parte, en En el 2010, primer mandado tuve que hacerle caso a algunos analistas, gente que decía, y ahora no, dijo también en esta entrevista, con así otras mira. palabras, y ahora no. Por otra parte, en 2016, él era un verdadero extraño en el Partido Republicano, un huésped incómodo y desagradable en la Casa Blanca, y era aproximado con hostilidad incluso por Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado. Es decir, se avergonzaban de tener ese presidente. Eso cambió. Ahora, cada senador y cada representante tuvo que ir humildemente a besar el anillo a Mar-a-Lago y jurar fidelidad. Si no, su postulación al Senado o a la Cámara era aplastada por Trump. Con Y un consta- elemento, Fausto, así como los demócratas no encuentran ni discurso, ni capacidad de análisis, ni entendimiento, los republicanos, que no son los viejos republicanos no trumpistas, tampoco encuentran salida a la era Trump para su partido. Ni no la encuentran y no tienen por qué encontrarla porque ya el Partido Republicano Es Trump. no tiene que construirse. Y no es el tema simplemente de Trump, es el tema de una reingeniería que ha tenido lugar en el Partido Republicano. Con constancia y firmeza, Trump fue asegurando su posición, filtrando a los dirigentes, purgando, aislando a los oponentes y quedando con un partido reconstruido directamente por él, a su imagen y semejanza, pero no personal, es a la imagen y semejanza de una visión diferente. Y en el camino afirmó su alianza con el sector más dinámico y pujante. El Silicon Valley era demócrata, ya no. Madre, Total demócrata, como era la población negra y los hispanos. es que los republicanos no los quisieron apoyar al comienzo y fueron demócratas desde Clinton. Pero ahora no, Mark Andreessen, Ben Horowitz, Peter Thiel, Elon Musk. Bueno, todos ellos estaban detrás respaldando a Trump y están perfilando otra estructuración del Estado en donde, bueno, la inteligencia artificial va a estar dirigiendo el camino. En su primer mandato, Trump fue frenado, interrumpido, impedido de llevar a cabo política. Eso no va a ser así. En la primera presidencia, sus decisiones eran caóticas, sus constantes frustraciones, sus idas y venidas, oír y desoír consejos. Bueno, el viejo personal de la burocracia del gobierno estaba en contra suyo. El Estado profundo estaba determinado a boicotear sus intenciones. Trump, que no era neocon, se dejó rodear y asediar y prácticamente
controlar por los neoconservadores. Y eso es de lo que más le duele y lo que más quiere enfrentar. Y lo está diciendo abiertamente. Bueno, y entonces mitigaban el efecto de sus órdenes. Esta vez ha tenido 4 años para diseñar su retorno y rodearse de gente leal que no solo trabajará para él, sino que viene con mayor expertise para mover los resortes del gobierno y para ejercer el poder con mayor eficacia. Mientras tanto, se han ido perfilando nuevas estructuras transformativas del Estado profundo. Vos me decías que también los viejos republicanos no se encuentran. Los viejos republicanos ya están barridos. Ya no Sí. tienen forma de regresar al partido. Ese Por partido eso digo, esos es no tienen cabida, desaparecieron. así, pero también deberían desaparecer los Obama y todo eso, si no el partido demócrata no va a tener forma de rehacerse. Pero bueno. Ahora estamos vinculados con un nuevo transformación del Estado profundo, vinculado con una nueva composición del capital financiero ligado a la alta tecnología. Se dice que Trump tiene listas de órdenes ejecutivas, documentos políticos y revocaciones de reglamento para ponerlos en marcha en cuanto tome posesión. Trump, que no acostumbra a confesar errores, ha dicho que los mayores errores de su primera presidencia fueron sus nombramientos, tanto en el gabinete como en el personal de apoyo. Eso significa que ahora las decisiones de gabinete y de personal de apoyo se diseñarán intencionalmente para escoger a personas que no van a socavar su agenda desde adentro. Y es interesante aquí porque eh, hay un tema que es interesantísimo. Dice Trump que se va a saltar por un tiempo la confirmación de nombramientos en el Senado. O sea, lo va a poner, teneme el puesto aquí, lo va a poner como secretarios temporales en funciones, sin propiedad sobre el cargo, para ver cómo se desempeña, en cambio que él cambie de opinión. Aunque ya tiene visto a toda la gente, él dice, pero no voy a quedarme con ellos. El trabajo de encontrar a esas personas se viene realizando desde hace muchos meses. Encomendó hacer listas de personas leales a organizaciones de su confianza. Tiene identificados además para eliminarlos a los empleados del gobierno considerados poco leales o que no se ajustan a su criterio. No es extraño que vaya a cambiar las reglas viejas del servicio civil. ¿Estás sin sonido, Mimi? Perdón, tiene identificado los cuellos de botella en la administración pública. Si para eso tiene toda la inteligencia artificial y todos los sistemas que más y la demás gente le ha dado. Identificados dónde están los burócratas que no funcionan, burócratas. Es decir, También yéndose al estado profundo, pues a su transformación. También necesita gente que le ayude a eliminar zonas de guerra. Y por eso excluyó expresamente a Mike Pompeo y a Nikki Haley de la Exacto. lista de posibles colaboradores. Y lo Pompeo, dijo sí, públicamente. sí, digo, eso es lo que estoy diciendo. Ajá. Excluyó expresamente a Mike Pompeo y a Nikki Haley. Pompeo fue director de la CIA y nada menos que su secretario de Estado hasta el último día de su mandato. Pero hace apenas un mes el tipo se lanzó diciendo que Irán debe ser aplastado y que había que alentar a Israel a que lleve a cabo esa tarea. No está seguro que venga Trump con esa agenda. Por eso es tranquilizante el insólito anuncio público de advertir al mundo que esa gente no es parte de su gobierno. Era una incógnita que había que aclarar. Quedan 4 tópicos que analizar. Vamos a ver si nos da tiempo. El Tiempo. primero, Antes de eso, para los nombramientos interesantes, que buscaba el nombre y no me acuerdo. La jefe de despacho, la jefe de su gabinete, una mujer por primera vez en la historia y su encargada de campaña y la única persona, dicen los analistas, capaz de poner en orden a Trump. O sea, que le sigue los consejos y fue la que logró controlarlo en la campaña. exactamente.
vamos a ver estos tópicos que nos faltan. El primero y muy relevante, del que no me quiero pasar, es la función e influencia de Elon Musk en la campaña de Trump, en la administración de Trump, en lo que va a hacer. Musk se había restringido de apoyar a ningún candidato. Y no fue sino el mismo día del atentado contra Trump que anunció su respaldo y se lanzó de lleno a la campaña, no solo con apoyo financiero de cerca de entre 300 y 500 millones de dólares, sino poniendo totalmente la plataforma de X al servicio de la campaña. Repitió las tecnologías de Cambridge Analytica, pero esta vez, como era dueño de la red social, puso mucho más poder operativo en los algoritmos. Pero además se arremangó la camisa y en persona se lanzó al ruedo, trasladó su residencia a Pensilvania, hizo una rifa diaria de $1 millón entre los que pusieran en X un post de apoyo a Trump. Pocos meses antes de apoyarlo públicamente, sin embargo, Moja había tanteado el terreno y llamó por teléfono a Trump y le dijo que él pensaba que Cyrus Vance debía ser su compañero de fórmula como vicepresidente. Era la primera vez que Musk le había pedido algo. Nunca le había pedido nada. Trump sintió que Musk estaba midiendo cuánto Trump estaría dispuesto a ceder a Musk. Ni corto ni perezoso, Trump inmediatamente le dijo que sí. Y ahora más sabe que puede contar con él. Y está presente en todos los eventos claves de la transición de gobierno. Anunció que encabezaría una comisión de reestructuración de la función pública basada en recortes y eliminación de regulaciones, con todos los conflictos de intereses que existen con el dueño de firmas con grandes contratos del gobierno. En fin, muy bien podría decirse que la inversión de Musk en la campaña ha sido la inversión más lucrativa de su historia, ya que el mero triunfo de Trump le significó una pequeña ganancia, casi nada, de 26.000 millones de dólares en revalorización de sus acciones. Vos sabés que yo tengo a Musk como uno de mis personajes apuntados. O sea, le tengo terror. O sea, para mí es un personaje del mundo feliz. Una persona con todo el poder del mundo y sin ningún contrapeso a la par. O sea, un riesgo muy fuerte, ¿verdad? Para la Mm, sociedad. Bueno, yo tengo una opinión ligeramente diferente. Tal vez sea un riesgo, pero es un tipo con una capacidad formidable de eficiencia. Sí, perdona, pero de autocracia total y Tal- no sin Megalómano, una totalmente, capacidad ni de discusión que alguien se le interponga en contra. es No sé. cierto, es cierto. Pero en mi criterio, además de ser el gran ganador de las elecciones norteamericanas, y estamos hablando de un megalómano que ahora es asesor de otro megalómano, eh, basta decir que adicionalmente no me puedo quitar de la cabeza, y tal vez por eso es que difiero ligeramente de, de- de tu criterio del peligro que significa, aunque perfectamente podés tener razón. Y es que hay algo de lo que en ninguna parte se está hablando, y me refiero a la profunda y estrecha relación de Elon Musk que ha venido cultivando durante muchos años con 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 Xi Jinping. Putin. Musk no quiere conflicto permanente entre Estados Unidos y China, y muchísimo menos militar, y perdóname, a mí eso me saca un enorme suspiro de alivio. Su visión es la idea de un empresario para quien la relación con China, en particular para su compañía y para todas las compañías tecnológicas, puede ser decisiva para la evolución de todo el segmento. El pasado abril, Musk fue recibido por Xi Jinping como un alto dignatario. Así que si nosotros unimos todos los puntos de Y grandes. también por Modi de la India, ¿verdad? Efectivamente, pero si nosotros unimos, yo me estoy refiriendo a Sí, yo China sé, la China, Estados para Unidos. no distraer eh, el hecho de la confrontación que se está poniendo con él. Eh, bueno, también lo recibió Milei. Así que si unimos todos los puntos así gruesos,
Xi Jinping, Trump, los intereses comerciales de Musk, la megalomanía, etcétera, etcétera, podría ser que Musk podría convertirse en una especie de superdiplomático o semi-superdiplomático. No estaría a excluir la promoción de un gran acuerdo entre Washington y Pekín. La posibilidad de un mundo competitivo, un mundo ya no de la vieja globalización, pero bueno, el perfil de un Bretton Woods entre China y Estados Unidos, porque también más está preocupado con el peligro del dólar. Moss estuvo presente en la reunión con Zelensky de Trump. Así es. Ya se está viendo como un gran asesor. Quizás yo esté diciendo un disparate, ¿No? pero sería Pero más te cedo el disparate. punto, se cedo el punto. Por eso te digo, tal vez estoy diciendo un disparate, pero de mi parte sería más disparate no decirlo. Musk es un tipo que une a su melogamanía la idea de ser transformativo. Será un gerente violento y a lo mejor No, terrible y megalona. pero Pero no es el un punto es que transformativo que piense es decir, en un desarrollo de las personas, etcétera. No. no, no, no. Por eso te hablé de mundo feliz, Sí, ¿verdad? claro. Pero el punto es que si transforma del mundo en guerra a un mundo de acuerdos, yo estoy contento. Ya, por Es supuesto. decir, los elementos esenciales son dejar la confrontación, abandonar la confrontación. Estamos claros que el mundo está cambiando, estamos claros que la globalización ya no está posible, etcétera. Pero bueno, pasemos a otro punto. Otro tópico que hay que analizar es el impacto del programa económico de Trump. No quiero irme sin eso. Si su promesa de controlar la inflación fue uno de los fuertes de su campaña, su programa económico es reputadamente el más inflacionario de la historia de Estados Unidos. No sé cómo se baila ese trompo en una uña. Veamos. Se propone bajar los impuestos y al mismo tiempo aumentar las tarifas de importación para todos, para que según él sean los que venden a los Estados Unidos los que compensen la disminución de impuestos. Eso no va a pasar, porque jamás las tarifas de importación pueden compensar a las tasas impositivas que se reducen. Pero el aumento de tarifas será trasladado a los consumidores con el consiguiente aumento de precio, es Lo decir, mismo que su palabra inflacionario. de la ama, que dijo que después de Dios y amor, aranceles era lo más importante. Eso aumenta a los consumidores. Esa es la tarifa. Por eso no es lo único. El aumento de precios disminuirá la demanda y eso también afectará la oferta agregada y la disminución de la actividad económica, la disminución de los ingresos hacendarios y como el gasto público es bastante rígido, eso provocará un mayor déficit, mayor uso de la maquinita de hacer dinero, la deuda pública crecerá, también las tasas de interés para controlar los precios y los peligros recesionistas aumentarán y para contrarrestarlo la emisión monetaria aumentará en un momento en que será altamente probable que Trump, con el dominio tremendo que tiene ahora de la Reserva Federal, no le deje la mano para controlar los precios. Y se abre un camino exactamente inverso al del New Deal. En el New Deal, el capital financiero eh, fue contrarrestado con un grandísimo apoyo a la inversión social. Esta vez la inversión social va a desaparecer, va a contraerse. Es exactamente lo contrario del New Deal. Y entonces nosotros estamos acá con los grandes impactos que esto va a tener en Europa, en América Latina, en los países que tienen su deuda en dólares. Y después tendremos que analizar Ucrania, Oriente Medio, pero pienso que para eso ya Otro programa. yo creo que vamos a tener que hacer Muchas otro programa. gracias, Fausto. Nos vemos posiblemente en ese otro programa y ojalá ustedes nos acompañen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.